hoy día. Anomalías del pasajero, ¿no? Del feto, cuando hay fetos que vienen en presentación podálica, en situación transversa, esos fetitos no van a poder nacer. O anormalidades del pasaje de la pelvis y del aparato reproductor bajo. Entonces, pacientes que tienen pelvis asimétricas, pelvis estrechas, que tienen de repente accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, esas pacientes con esas pelvis malas deformes tal vez no van a poder tener un parto normal. Y también distorsias del parto, del canal del parto, podrían ser pacientes que tienen de repente tabiques vaginales, ellas no podrían tener un parto normal. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre anormalidades de la contracción, de las fuerzas contráctiles. Entonces, las contracciones uterinas tienen unas características, ¿no? Que una es la frecuencia en el tiempo y otra es la intensidad en milímetros de mercurio. Entonces, normalmente para que haya el inicio del trabajo de parto, debe haber contracciones debe haber 3 contracciones o más, ¿no? En 10 minutos. Entonces, si tiene una paciente que tiene una contracción una vez cada hora, eso se llama contracciones de Braxton-Hicks, ¿no? Una contracción cada hora. Si tiene una contracción cada 30 minutos, bueno, pues de repente quiere comenzar, ¿no? Si tiene una contracción en 10 minutos, entonces todavía no está en trabajo de parto. Pero si tiene la paciente 3 contracciones en 10 minutos, entonces podemos decir que está iniciando su trabajo de parto, tal vez. Entonces tenemos que registrar la frecuencia de las contracciones y también hay ahora actualmente aparatos, ¿no? Que pueden registrar en milímetros de mercurio aproximado la intensidad de las contracciones. Entonces, cuando hacemos el monitoreo a las pacientes que vienen a obstetricia y tienen contracciones, entonces le ponemos las correitas en el abdomen y le ponemos los aparatos para registrar, ¿no? Y estos aparatitos van a registrar en la pantalla y van a decir la intensidad de la contractividad. Y se va a graficar en el papel, ¿no? Que hacemos el monitoreo del papel rosado. Entonces vamos a ver las contracciones y vamos a ver la intensidad en milímetros de mercurio. Entonces, cuando yo siempre digo a mis alumnos, cuando hay un monitoreo en el que no hay contracciones, eso se llama test no estresante, ¿no? Pero si vemos un monitoreo en el que vemos las contracciones uterinas, eso ya se llama test estresante. Entonces, vamos a ver si también en las contracciones hay caída de latidos, cómo se va a comportar el latido del bebé, ¿no? En el monitoreo. Entonces, para que haya una adecuada contracción uterina, tiene que haber un adecuado funcionamiento de los electrolitos dentro del útero. Entonces va a haber tiene que haber adecuado calcio intracelular. Entonces el calcio tiene que estar apropiadamente distribuido. Entonces una mujer que ha tenido contracciones, de repente que vive en Cayoma y ha estado desde el día de ayer todo el día con contracciones y no ha dilatado, y el obstetriz la ha estado examinando y hoy día la examina y sigue con 4 centímetros. Entonces dice, digamos, está en una dilatación estacionaria, pero 24 horas estaba con contracciones y la refiere al hospital. Entonces esa paciente que llega de repente después de 24 horas de contracciones va a tener un agotamiento. Entonces las fibras musculares se van a agotar. La actina, la miosina ya no van a tener esa interacción normal. De repente se va a consumir el calcio y esa paciente va a tener de repente contracciones de menos intensidad. Entonces ya no va a haber un equilibrio apropiado en la fibra muscular. Para que haya un adecuado trabajo de parto, entonces todo tiene que funcionar bien. Entonces tal vez esa paciente que ha estado agotada, por más que le pongamos oxitocina, la fibra muscular no va a responder. Entonces tiene que funcionar apropiadamente la fibra muscular y el tiempo que vamos a establecer. Muy bien, entonces cuando una mujer está embarazada, al principio, antes de que haya trabajo de parto, el útero está en una fase inactiva. Entonces ha habido la concepción del bebé y el bebé empieza a desarrollarse, el feto, el embrión, y el útero va a estar inactivo. Y después, para el trabajo de parto, el útero se va a preparar, el cuello uterino va a madurar y
útero se va a ir activando. Y después, cuando ya esté con contracciones uterinas francas, entonces se va a producir un trabajo de parto verdadero. Y cuando ya nació el bebé, el útero se va a reducir en tamaño y se va a recuperar, ¿no? Entonces, en el puerperio habría estas 4 fases y va a haber diferentes manifestaciones de las hormonas. Entonces, al principio del embarazo vamos a tener mayor cantidad de progesterona. La progesterona va a estar en cantidades más altas y va a causar que la fibra muscular esté relajada. La progesterona relaja la fibra muscular y el útero no va a tener contracciones. Y después, conforme va a ir avanzando el embarazo, va a ir aumentando los estrógenos, la relaxina, y ya en el franco trabajo de parto va a haber estrógeno, relaxina, va a haber más prostaglandinas. Las prostaglandinas, la oxitocina, en el útero va a haber más receptores para la oxitocina y pequeñas cantidades de oxitocina van a causar aumento en las intensidades de las contracciones. Entonces acá se ve esta curva roja, que son los factores de la contracción, ¿no? Entonces las prostaglandinas, si le vamos a poner una pastilla, un medicamento misoprostol a una paciente que está gestando de 40 semanas, ese misoprostol va a causar muchas contracciones. El útero va a ser muy sensible al efecto de las prostaglandinas en el trabajo de parto. Entonces también eso es un peligro, ¿no? Hay protocolos que se recomiendan para maduración del cuello uterino. Entonces, la paciente tiene 41 semanas, ya se está pasando y queremos que nazca el bebé. Antes de hacer la inducción con oxitocina, dices, vamos a madurar el cuello. Entonces, si vas a madurar el cuello, ¿con qué medicamento maduramos el cuello uterino? Con el misoprostol. Entonces, el misoprostol es un tipo de prostaglandina. Entonces, el cuello uterino va a ser bien sensible a la prostaglandina. Pero a veces, lo malo del misoprostol es de que no viene en presentación de 25 microgramos, sino que nosotros preparamos el misoprostol. Entonces, 25 microgramos es 1/8 de una tableta. Entonces, hay que partir la tableta microscópicamente. Eso deberían dividir los farmacéuticos. Entonces, los farmacéuticos deberían tener papelones que estén pesados en una balancita electrónica y que nos digan exactamente acá hay 25 microgramos. Pero generalmente quien hace la preparación es el residente. Entonces el residente lo parte entre su manito y le pone. Pero no sabemos si le ha puesto 25 microgramos o de repente le ha puesto 35 microgramos o 40 microgramos. Entonces, como el útero va a ser más sensible al final en la fase 3 a las prostaglandinas, si le ponemos más dosis de misoprostol, la paciente puede hacer una hipertonía, una hipertinamia. Puede hacer una distocia en la contracción. Entonces, las distocias de la contracción se pueden producir también en forma iatrogénica. Entonces, nosotros, cuando ponemos el medicamento para madurar el cuello, si no ponemos la dosis de 25 microgramos y ponemos más dosis, podemos causar una distocia en la contracción. Más contracciones. Muy bien. Entonces, también hay unas etapas en el trabajo de parto. Cuando ya estamos con la fase de la contractibilidad uterina, hay una fase latente y una fase activa. Entonces, la fase latente es cuando el cuello uterino va a comenzar a dilatar desde 0, va a llegar hasta 4 centímetros. Eso es la fase latente, ¿no? Y la fase activa, cuando comienza a tener 4 centímetros en adelante hasta 10 centímetros de dilatación. Esa sería la fase activa. Muy bien, entonces vamos a hablar de distocias por disminución y por aumento de la contractilidad uterina. Entonces ha habido mucha investigación sobre las contracciones uterinas, autores muy antiguos desde 1948. Decía que las fuerzas contráctiles son más grandes y más duraderas a nivel del fondo uterino. Entonces, eso es una realidad. Entonces, en el fondo del útero, la fuerza de la contracción es más intensa. Y esa intensidad va a ir disminuyendo hacia el cuello. Entonces, el útero se contrae más fuertemente en el fondo. Eso se demostró en 1948. Luego otro autor, Calderó Barcha, en 1950 dijo que había una triple gradiente descendente. O sea, que la intensidad de la contracción también era gradual. Desde el fondo iba a ir bajando las fuerzas contráctiles en sentido vertical, ¿no? Una triple gradiente descendente.
En 1959 también demostraron que las contracciones uterinas normales ejercen una presión aproximada de 60 milímetros de mercurio en el trabajo de parto, ¿no? Ya se medía la intensidad de la contractilidad. En el 60 se demostró que el estímulo puede comenzar en uno de los cuerpos. Entonces el útero tiene dos cuerpos. A veces la contracción comienza en el lado derecho y el cuerno derecho se vuelve el marcapasos del trabajo de parto. Entonces uno de los cuernos puede ser el que dirija las contracciones uterinas. Entonces nosotros cuando operamos a las pacientes les hacemos cesárea. Ha habido muchas pacientes que hacemos la cesárea y sacamos el bebito, sacamos la placenta, limpiamos el útero y el útero no se contrae, el útero se relaja. Entonces en sala de operaciones, en el mismo momento que hacemos la cesárea, podemos ver que hay una atonía uterina. Entonces si hay una atonía uterina, el útero no se contrae, está relajado, está blando y está sangrando. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se contraiga? Entonces le podemos colocar más oxitocina. Le decimos al anestesiólogo, póngale más oxitocina, está sangrando. Entonces, ¿cuánto le ponemos de oxitocina para que no sangre? Entonces comenzamos con 10 unidades, que le ponga 10 más, 20, 30 unidades. Sigue sangrando, sigue flácido el útero, no se contrae, estamos en la cesárea. ¿Qué más le decimos que haga al anestesiólogo? Que le ponga ergometrina. Entonces póngale una ergometrina intramuscular. Le pone ergometrina. Sigue sangrando. ¿Qué puede hacer el anestesiólogo? Entonces decimos, puede ponerle carbetocina. Le puede poner la carbetocina, aunque la indicación de la carbetocina es antes de la cesárea, pero también a veces en esos momentos de desesperación le decimos, póngale carbetocina. Le pone la carbetocina y sigue sangrando. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros los ginecólogos? Pedimos que nos pase alguna jeringa estéril, que nos carguen la cargamos la jeringa estéril con oxitocina y le inyectamos la oxitocina en el cuerno. Entonces inyectas la oxitocina directamente en el cuerno del útero y vas a causar que se contraiga. Entonces esa es una medida también extrema. Entonces estás operando, tienes el útero, le clavas la oxitocina en el cuerno. Entonces el marcapaso va a empezar a funcionar y el útero se va a contraer. Entonces esas son medidas también extremas que hacemos. Pero si pese que le ponen la oxitocina en el cuerno, en los dos cuernos y sigue sangrando, ¿qué hacemos? Histerectomía. Y lamentablemente hay chicas que tienen su primer bebé, que son señoritas jóvenes. Yo he visto pacientes de 16 años que han tenido su primer bebé y que han terminado en histerectomía. Entonces, ¿cuándo sucede más eso de las atonías? Sobre todo cuando hay polidramios. Entonces el útero está muy estirado, las fibras musculares están muy laxas y no quiere contraerse. Cuando hay polidramios, entonces hay pacientes que terminan en histerectomía. Bueno, muy bien. Entonces, en el corazón humano existe un marcapaso, ¿no? En la aurícula. Pero en el útero pueden haber múltiples marcapasos. Entonces acá tenemos un monitoreo fetal. ¿Qué sería un test no estresante o un test estresante? Un test estresante, ¿no? Porque hay contracciones. Entonces acá vemos la intensidad de las contracciones, más o menos 60, este es 65, 70. Entonces tienen buena intensidad, ¿no? Estas contracciones. Y la frecuencia, también aquí vamos a ver que tiene de repente 2 en 10 el paciente. Muy bien, entonces esta es pregunta de examen. Siempre preguntamos esto. En las pacientes que son nulíparas, ¿cuánto demora una fase latente? ¿Cuánto dura una fase latente en nulíparas? 18 horas, ¿no? Entonces decimos una fase latente prolongada cuando dura más de 20 horas en nulíparas. Pues pregunta de examen, fase latente prolongada en nulíparas, más de 20 horas. ¿Y en multíparas? En multíparas, ¿más de cuánto?
fase 14 dice, ¿no? Entonces, hay una diferencia entonces entre una multípara y una nulípara. O sea, una nulípara, el trabajo de parto es más demoroso. Casi 6 horas más que en la multípara. En la multípara el parto es más rápido. Y también la dilatación, ¿no? Entonces, más o menos, la dilatación es 1,2 centímetros por hora en las nulíparas. Y en las multíparas 1,5 centímetros por hora. Muy bien. Entonces hay unas curvas donde se ve que el trabajo de parto no es... en los partogramas han visto que es una línea, ¿no? Una línea en 45 grados, una pendiente en 45 grados. Pero lo que verdaderamente es una curva en pendiente, que se acelera. Entonces, cuando han hecho la investigación del trabajo de parto, encontraron que la curva era con una fase de aceleración. Entonces, esa fase de aceleración la hemos visto varias veces. Cuando hace un tacto que la paciente está con 6 centímetros, entonces dices, ¿cuándo será su parto? Si examinas ahorita, en este momento, 3 de la tarde, a una señora que es multípara y la examinas con 6 centímetros y está con buenas contracciones. Son las 3 de la tarde. ¿Para cuándo será su parto? Si está con 6 a las 3 de la tarde. ¿A qué hora nacerá el bebé? No, sí es 1.5. Sí, en 4 horas, ¿no? Entonces a las 7 puede ser. Pero como vemos esta fase que es una pendiente, que acelera, entonces generalmente nacen en 1 hora, en 2 horas. Y nacen a las 5, a las 6, a las 5, antes. Porque se acelera el parto. Y eso se ha visto más cuando la mujer tiene 6 centímetros. Entonces por eso el Colegio Americano dice que la fase activa debería comenzar en 6 centímetros y no en 4 centímetros. Como nosotros en América Latina consideramos que es de 4 centímetros, entonces examinamos a una paciente a las 3 de la tarde con 4 centímetros y después la volvemos a examinar a las 8 de la noche y sigue con 4 centímetros. Entonces dices, ¿qué se llama eso? Una dilatación estacionaria. Entonces dice, dilatación estacionaria. ¿Y qué le haces a la paciente? Entonces lo más probable es que le hagas una cesárea, porque no está dilatada. La señora también se molesta, la familia se molesta, mi hijita no dilata, ya está desde ayer, y te presionan los familiares. ¿A qué lo van a hacer? Entonces, si pues estaba con 4, sigue con 4, dilatación estacionaria, cesárea. Pero si tú consideraras que la fase activa fuera a partir de 6 centímetros, entonces dirías, todavía está en fase latente, hay que esperar. ¿Y tienes cuántas horas? Multípara, fase latente, hasta 14 horas. Y en las nulíparas, 20. Entonces ya podemos seguir esperando, no hay que desesperarte. Y de repente tendrías menos cesáreas. Entonces dice que la indicación de dilatación estacionaria no es la única causa para que tú indiques una cesárea. No es causa suficiente. Debes encontrar otras causas más para que tú indiques una cesárea. No solamente con el diagnóstico de dilatación estacionaria deberías indicar una cesárea. Muy bien. Entonces puede haber distocias funcionales del útero, alteraciones de la contracción. Puede haber disminución de la contractilidad. Entonces una paciente que tiene disminución de la contractilidad puede ser hipodinamia primaria o secundaria, una bradisistolia, una hipotonía, una hiposistolia. Entonces tal vez la paciente está cansada, está agotada, ya no tiene alimento, está sin comer, está deshidratada, está sin energías. Entonces pueden bajar las contracciones. Entonces por eso se recomienda en el trabajo de parto, en sala de parto, que las mujeres coman, que tomen bebidas azucaradas, que estén bien hidratadas, para que tengan energía, para que tengan buenas contracciones en el parto. Entonces había un trabajo de investigación que yo les propuse a mis alumnos, que hacer un trabajo en el cual se hace la inducción del trabajo de parto con dextrosa.
Porque la mayor parte de pacientes que entran a sala de parto, ¿qué les ponen? Para entrar a sala de parto, están en contracciones, ¿qué le pones? Una vía. ¿Y en la vía qué le pasas? Cloruro. Entonces a todas las pacientes que entran a sala de parto le ponemos una vía con cloruro. ¿Pero qué deberíamos ponerles? Una vía con dextrosa. Porque la dextrosa tiene azúcar. Y el azúcar le va a dar calorías, le va a dar energía. Y de repente así la paciente no se debilitaría. Entonces seguramente en el futuro una paciente va a entrar a sala de parto ya no con cloruro, sino con dextrosa, para que tenga energía y bueno, alimentarse bien. Entonces la paciente tiene que desayunar, almorzar, comer, tener energía para que siga su parto. Porque el trabajo de parto es una fuerza mecánica que va a consumir su ATP. Y sin ATP ya no hay contracciones, se agota la fibra muscular. Entonces tiene que comer. Entonces, ¿qué pacientes no podrán comer? De repente una paciente que esté con alguna infección grave, que esté con sepsis, o que esté con COVID, de repente con su oxígeno, con sus máscaras. Entonces de repente ya no podrá comer porque está con el oxígeno, ¿no? Pero si la paciente puede comer, tiene que alimentarse para tener energía, ¿no? Entonces también puede haber una distocia por aumento de la contractilidad, hiperrinamias, taquisistolia. Entonces, ¿por qué se pueden producir las hiperrinamias? ¿Por qué el útero se contrae mucho? Porque de repente hay un obstáculo. Entonces la fibra muscular cumple su función, ¿no? Empujar el útero, propulsar al feto. Pero si hay una obstrucción, la cabeza es muy grande, hay bebitos que tienen perímetro cefálico de 38. ¿Cuál es el perímetro cefálico normal? 35. Entonces hay bebitos que tienen la cabecita de 38. Y la cabecita de 38 bajará normal por la pelvis. Entonces puede hacer una desproporción cefalopélvica. Entonces si el bebito es cabezón y el útero quiere empujar al bebé y no puede, ¿qué va a hacer el útero? Va a intentar y va a producirse un ataque sistólico. Va a contraerse más fuerte. Entonces tú tienes que evaluar a esa paciente. ¿Cuál es lo normal de la frecuencia de las contracciones en el trabajo de parto? 3 en 10. Pero también es normal 4 en 10. Ya si tienes 5 en 10, todavía se considera normal, pero ya tienes que ponerte alerta. Y ya si tienes 6 en 10, ya es un ataque sistólico. Entonces, muchas contracciones. ¿Por qué tiene muchas contracciones? Hay una obstrucción. Ahora, no necesariamente también son tan cabezones los bebés. A veces también los bebitos tienen unas distocias de la presentación. ¿Han escuchado sobre el asinclitismo? ¿Asinclitismo? ¿Sí, no? Entonces acá hay una sutura parietal. Entonces esa sutura parietal debe estar a la mitad de la pelvis, en el medio. Pero si esa sutura parietal se va para arriba, anterior o posterior, entonces hace un asinclitismo. Entonces hay una distocia en la variedad de presentación. Está encefálica, pero puede hacer un asinclitismo y no va a dejar que la cabeza descienda. Y eso va a hacer que el útero se esfuerce más por empujar esa cabeza y no va a descender, y el útero se esfuerza y aumentan las contracciones. Entonces esas distocias pueden causar aumento en la frecuencia de las contracciones. Y también puede haber perturbaciones, ¿no?, en la contractilidad. Entonces hoy día con mis alumnos hemos visto una paciente que tenía anillo de Mandel. ¿Qué es el anillo de Mandel? Cuando el segmento se alarga del útero, ¿no? Entonces el útero se vuelve más largo. Entonces en el anillo de Mandel, que se alarga el útero, el segmento, entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Entonces también puede haber un parto obstruido, ¿no? Entonces el útero ya no se va a contraer normal. En el caso de nuestra paciente de la mañana, que hemos visto, tenía un desprendimiento placentario, ¿no? Entonces tenía un desprendimiento placentario, ese desprendimiento causaba una irritabilidad en el útero. Cuando hay desprendimiento placentario, ¿qué se forma? Coágulos,
¿no? Hay coágulos debajo de la placenta. Esos coágulos son negros y esos coágulos infiltran la fibra muscular. Entonces, cuando hay un desprendimiento placentario, se infiltra la fibra muscular y la fibra se pone equimótica, como cuando recibes un golpe y se pone morado, entonces el útero se pone morado. Y esa parte que se pone morada va a causar de repente espasmos. Va a causar espasmos y distocias de la contracción, la irritabilidad en el útero. Y al final, ¿eso que te puede llevar? Te puede llevar a alteraciones, formación del síndrome de Van der Frommer-Pienaar, aumento de la contractilidad uterina, el tono uterino aumenta, se pone duro, el útero está duro, no relaja y puede llevarte a una muerte fetal. Entonces, cuando tú ves todos esos signos, que el útero está duro, no relaja, que está sangrando, también hay un sangrado uterino, examinas el cuello y hay sangrado en el cuello uterino, entonces dices, esto está mal. Y ahí sería bien indicada que le hagas una cesárea a la paciente que está en trabajo de parto. Y eso de los experimentos placentarios, de la irritabilidad uterina, puede producirse en cualquier paciente. Podemos que estar atentos a nuestras pacientes, que las contracciones sean 3 en 10, 3 en 10, el tono uterino haya contracción, que relaje el útero, contrae el útero, relaja el útero. Tenemos que estar bien pendientes. Entonces también puede haber problemas por la disfunción del músculo uterino. Entonces yo les decía, una paciente con polidramnios, que tiene demasiado líquido, ¿no? Que tiene polidramnios, el útero, la fibra muscular está muy estirada, muy elongada, no va a contraer normal. Entonces una paciente con polidramnios podrá tener parto vaginal leutóxico, entonces se le manda una prueba de parto, pero es un poco más difícil que tenga un parto normal. Entonces puede haber también alteraciones en las contracciones uterinas. En sí, el trabajo de parto, la fase latente, la fase activa, depende de las contracciones del útero. Pero ya cuando la mujer llega al expulsivo y ya va a nacer el bebé, las fuerzas de contracción del útero no son suficientes para que nazca el bebé, sino que se necesita que la mujer puje. Entonces, para que nazca el bebé, la mujer tiene que pujar en el expulsivo. Porque le decimos a la señora, tome aire y puje. Entonces, la prensa abdominal, los músculos de la pared abdominal, son los que tienen que contraerse en el momento del periodo expulsivo para que salga el bebé y para que se produzca la expulsión del feto. Entonces, si la madre en el momento del expulsivo no colabora, a veces hay adolescentes de 13 años, de 14 años que tienen embarazo, que tienen parto, y colaboraron bien de repente en la fase latente, en la fase activa, pero llega el momento del expulsivo y les puje y sienten el dolor y solo gritan y ¡guay! Se mueven de costado, otro costado y gritan y no pujan. Entonces no pueden nacer los bebés, porque la contracción uterina no va a ser suficiente para que nazca. Entonces se tiene que conocer bien a la paciente, a ver si esa paciente va a pujar. Entonces, si la mujer no puja, ¿qué hace el médico? Hace un cristel. Pero el cristel está pues prohibido. Entonces los pediatras te pueden tomar fotos haciendo el cristel. Pueden decir, le hizo cristel, y por eso el bebito está mal. Y ha habido problemas legales. Pero hay mujeres que no pujan, pues. Entonces, si no pujan, no sería como última medida extrema hacerle un cristel, ¿no? Medir tu fuerza bien, pero nos toca a los médicos a veces pujar por las pacientes. Es como una cesárea. En una cesárea, ¿cómo nacen los bebés? Puja el ginecólogo. Empujamos el fondo uterino y empujamos y lo sacamos al bebé. Entonces, en una cesárea hacemos cristel. Empujamos el fondo uterino para que salga el bebé. Entonces, en un parto, sí, pues no, también lógicamente se puede hacer, pero a veces somos enjuiciados por
testimonios de otros colegas también. Entonces, de preferencia que puje la paciente. Todas las obstetrices se cuidan bastante de eso también y no quieren que las denuncien y también dicen todo, mejor haga la cesárea, no puje la señora. Bueno, entonces así puede haber esos tipos de problemas en el expulsivo, entonces de repente no se puede expulsar bien al feto. Entonces también puedes ayudar a la mujer cuando ya está en el expulsivo y no quiere pujar, le puedes colocar de repente oxitocina, le goteas la oxitocina. Siempre la mujer entra a sala de parto con su guía y le va goteando oxitocina para que aumente la intensidad de las contracciones en lo último, para que nazcan los bebés. Entonces también, entre más dura un trabajo de parto, hay más riesgo de complicaciones. Entonces, lamentablemente, cuando dura mucho el trabajo de parto, hay más infecciones, más hipoxemia, más probabilidad de sufrimiento fetal. Entonces, los partos no deben extenderse demasiado, porque la mujer, si tú le haces una cesárea a una mujer que ha estado en trabajo de parto 19 horas y no nació el bebé, y le haces la cesárea, esa herida se va a infectar. Se infectan las heridas de cesárea en trabajo de parto. Entonces no conviene mucho a veces operarlas en el último momento. Entonces puede haber disfunción uterina hipotónica, dice que no hay buena gradiente, la contracción no es suficiente, o hipertónica, una elevación del tono, una asincronía en los impulsos contráctiles. Entonces puede haber también los partos obstruidos, como les decía, de repente tiene un asinclitismo y no va a descender la cabeza del bebé. A mí me tocaba una vez ayudar a una amiga que estaba haciendo su cesárea. Entonces pujaba la señora, puje, ya no puede salir, el bebé estaba obstruido. Vamos a hacer la cesárea. Entran a hacer la cesárea, cortan el segmento, quieren sacar el bebé y tampoco lo podían sacar por arriba. O sea, no podían empujarlo por abajo y cuando quieren sacar por arriba tampoco lo podían sacar porque estaba atracado en la pelvis. Entonces un médico por abajo empujaba y yo lo jalaba el bebito por arriba y no salía el bebito. Entonces haces maniobras, lo quiebras así el bebito, lo doblas su cuerpito y finalmente lo saqué ahorita, pero lo hemos estirado ese bebito. Entonces hay partos obstruidos en los que no pueden salir por abajo y a veces cuando haces la cesárea tampoco lo puedes sacar por arriba porque se quedó completamente presionado en la pelvis el bebé. Y hay mucho riesgo que esos bebitos se complican, ¿no? Que hagan hipoxemia, después hagan convulsiones. Entonces no conviene llegar a esos momentos tan trágicos. Entonces también puede haber partos precipitados, así como hay partos obstruidos. A veces hay mujeres que tienen partos violentos. Yo le decía a mis alumnos, un día yo tuve una paciente que tenía 9 meses de gestación y que se colocó 4 tabletas de misoprostol para que nazca su bebé. ¿Cuál es la dosis de misoprostol para la maduración? 25 microgramos, que es 1/8 de la pastilla. Pero mi paciente se puso 4 tabletas, 800 microgramos. ¿Y qué pasó con el bebé? Salió como proyectil. Salió como un proyectil el bebito. Entonces un parto precipitado es cuando dura menos de 3 horas. Entonces hay partos que son muy acelerados. Dice la señora, ¿qué pasó? ¿Por qué tuviste el parto? ¿Por qué nació tan rápido? Entonces lo más frecuente es que toman mates calientes. Dicen, ¿qué mates calientes tomó? Mate de ruda, mate de muña, mate de albahaca. Entonces, ¿estás tomando mate de albahaca? Sí, mi abuelita me dio mate de albahaca. Y le vino más contracciones. O sea, esos mates de albahaca tienen oxitocina. Y cuando lo tomas, más contracciones. Muy bien, entonces eso hemos tenido. Entonces también puede haber hipodinamia. A veces, como digo, también está deshidratada, está sin energía, no ha comido. Puede tener hipodinamia. O de repente el útero no tiene una buena de repente hay miomas en el útero.
Entonces dice la señora, tengo mioma, ¿puedo tener parto normal o tiene que ser cesárea? Entonces les indicamos una prueba de trabajo de parto. Entonces a ver, veamos cómo va el parto. Pero a veces si las miomas son muy grandes, de repente la fibra muscular no se va a contraer bien y efectivamente puede hacer una hipodinamia por la presencia de miomas. O también, como les decía, cuando hay polidramios, que el útero está muy estirado, la fibra muscular está muy delgada, muy débil, no se contrae bien. Ahí puede haber hipodinamia. Miomatosis uterina, polidramios. Entonces tú le puedes estimular con contracciones con oxitocina y si no te funciona, de repente puede terminar en una cesárea. Entonces, a veces no hay buenas contracciones, decimos, estaba con buenas contracciones, 3 en 10, y se le han ido las contracciones. ¿Y cuánto tiene? A ese tacto está con 7 centímetros. Entonces, está con 7 centímetros, el leito pesa 3 kilitos, pelvis ginecoide, paciente joven de 28 años, y se le fueron las contracciones, y está con 7 centímetros. Entonces, ¿qué haces? Si todo está bien, buena presentación cefálica de vértice, pelvis ginecoide, no hay sincretismo, está con 7 centímetros, le haces una conducción. Entonces, cuando está con más de 4 centímetros, si tú dices ya, para que sigan las contracciones y nazca el bebé, le pones oxitocina en su vía y le dices, vamos a hacerle una conducción. Y las contracciones que estaba 1 en 10, con la conducción sube a 2, sube a 3 y puede nacer tu bebé. Entonces, cuando hay una hipodinamia primaria y está con 7 centímetros, con buena dilatación, le puedes hacer una conducción con oxitocina para que tengas un trabajo de parto. Pero también si es que has visto que estaba con buenas contracciones, llegó a 4 en 10, 5 en 10, y de 5 en 10 se fueron las contracciones. Entonces, ¿por qué se fueron? Entonces, de repente, si hay un bebito muy grande, muy cabezón, y el útero simplemente se cansó de trabajar. Entonces, tienes que hacerle nuevamente ecografía. Entonces, todos los ginecólogos, todos sin excepción los ginecólogos, deben ser capaces de hacer buenas ecografías. Entonces, tú estás de guardia, son las 3 de la mañana, la obstetricia dice, doctor, estaba con 5 contracciones en 10 minutos, se le fueron las contracciones, y está con 8 centímetros. Entonces, ¿por qué se le han ido las contracciones si está con 8? Hay que hacerle una nueva ecografía. Entonces la sacas, le haces ecografía. Hay pacientes que cuentan los médicos. Me la dejaron en la guardia y pesaba 3.500 en la ecografía. Y cuando yo le repetí la ecografía, me salió 3.800. Y cuando nació, pesó 4.500. Entonces hay bebitos que nos engañan. O también que colegas que no hacen bien las ecografías. Entonces por eso vale repetir la ecografía. Entonces, ¿por qué esas fueron las contracciones? La ecografía dice 3.500. A ver, voy a mirar. Y con tu desconfianza le miras bien y de repente encuentras que pesa 4 kilos. Entonces dices, se fueron las contracciones porque es un mérito macrosómico. Hay una desproporción feto-pego. Es macrosómico, más de 4 kilos. Entonces dices, cesárea. Y de repente le haces la cesárea y pesa 400. Y la altura uterina 31 centímetros. Entonces hay casos así bien alarmantes. Entonces, si no tiene mucha altura uterina, ¿dónde está el bebé? Entonces de repente tiene el pubis muy alto, la pelvis es muy amplia, y el bebito estaba bien metido en la pelvis y la barriguita se veía chiquitita. Pero generalmente los bebitos macrosómicos sí nos dan características, ¿no? ¿Cuánto tiene la altura uterina normal una mujer embarazada de término? 35. Hasta 35, ¿no? Entonces si tú le mides 37, ¿qué puedes sospechar? Polidramios. Que es macrosómico. Entonces tenemos que tener cuidado. Si tú estás haciendo tu serum y controlas una gestante que te viene de la altura, le mides la barriguita 37 centímetros. ¿Qué haces? La refieres a la paciente. Porque en el serum no hay sala de operaciones. En los puestos de salud no tenemos sala de operaciones. Entonces tienes que referirla a un lugar donde haya sala de operaciones, en caso de que no puedan hacer el bebé, que le puedan hacer una cesárea. Entonces hay que evaluar eso bien. Volver a evaluar a las pacientes. Entonces también hay el caso opuesto, ¿no? Hay hipodinamias, pero también hay hiperdinamias, donde hay 5 contracciones en 10 minutos, más de 5 contracciones en 10 minutos. Y las hiperdinamias pueden ser sinónimo de que el útero está haciendo su máximo esfuerzo para que nazca ese bebé, pero de repente también está obstruido, está macrosómico, está cabezón.
También puede haber inversión de la triple gradiente descendente. Entonces, como decíamos, este autor demostró que la propagación de las contracciones es de forma descendente, desde el fondo del útero hacia el cuello del útero. Entonces, lamentablemente, lo normal es de que se produzca la contracción en un cuerno. Entonces, un cuerno comienza la contracción y la contracción en forma ordenada va disminuyendo, va descendiendo y se expande por todo el útero. Entonces, la contracción debe comenzar en un cuerno. Puede ser cuerno izquierdo o cuerno derecho. Pero lamentablemente a veces hay múltiples focos contráctiles en el útero. Entonces cuando hay múltiples focos, el útero no sabe cómo contraerse, porque ordena que se contraiga de aquí, ordena de acá, todos ordenan, no hay una coordinación, no se contrae bien el útero. Entonces una inversión de la triple gradiente es donde no hay una contracción ordenada, sino hay múltiples focos contráctiles y el útero no se puede contraer. Entonces cuando sucede eso, pues tiene contracciones, pero no hay descenso, no baja la cabeza, no está progresando la dilatación y el útero no se está contrayendo en forma normal. Entonces, en esos casos, los maestros antiguos ponían un diazepam. Decían: pongan un diazepam, que el útero se detenga, que se relaje la señora y que comience el trabajo de parto nuevamente. Pero actualmente casi no hacemos eso. Pero eso hacían los antiguos maestros. Bueno, entonces hay que estar entonces pendientes, ¿no? Si es que la contractilidad es apropiada en el útero o está en desorden. Entonces puede haber múltiples contracciones de múltiple intensidad, múltiple duración y vamos a tener diferentes definiciones. Entonces decimos que hay una hipertonía uterina cuando el tono basal es superior a 12 milímetros de mercurio. Entonces, el útero se contrae y no relaja. Si tú palpas con tus manitos el útero y ves que no relaja el útero, sigue contraído, entonces hay una hipertonía uterina que puede sospechar que hay un desprendimiento placentario. ¿Por qué no se relaja el útero? Está irritado, hay coágulos de sangre, hay un desprendimiento, entonces tienes que evaluar a tu paciente. Y si hay sangrado, es peligroso. Entonces hay hipertonía, sangrado, puede haber un desprendimiento. También, ¿en qué pacientes tienen más frecuencia los desprendimientos? ¿En las pacientes que tienen la presión arterial normal o en las periclánticas? Entonces, las pacientes que tienen preeclampsia, como aumenta la presión, se pueden romper los pequeños vasos, tanto ahí en la placenta o en el cerebro de las mamás. Por eso, cuando se rompen vasos en el cerebro, hacen hematomas y comienzan a convulsionar. Entonces, puede haber desprendimiento, hipertonía en casos de preeclampsia grave y tienes que ver la presión también de tu paciente. Entonces, cuando hay hipertonía, ¿qué tienes que hacer? Como les decía, tratar de detener las contracciones. Aquí tenemos unos algoritmos para el manejo de alteraciones en la fase activa del trabajo de parto. Entonces, si vemos que la frecuencia, si el cuello uterino se dilata, se contrae normalmente, entonces bien. Pero si hay una dilatación una dilatación estacionaria que está disminuyendo, no se está contrayendo bien, entonces hay que ver por qué no se contrae bien el útero. De repente la fibra muscular está cansada, se le puede agregar tal vez oxitocina, hay buena respuesta, de repente puede ir bien. Pero si ves que hay desaceleración en las contracciones, no hay dilatación, la dilatación se detiene, no avanza la dilatación, entonces puedes pensar, ¿por qué no está dilatando? ¿Por qué las contracciones está haciendo hipertonía? ¿No está contrayéndose bien el útero? Tal vez hay una desproporción en el feto. Repetir la ecografía. Hay que repetir la ecografía y tal vez hacer finalmente una cesárea. Lo que yo les decía a mis pacientes, antes las mamás tenían 12 hijos, pero ahora las mamás tienen un hijito o dos. Entonces ese hijito que van a tener, tal vez el único que van a tener, quieren que venga bien, ¿no? Entonces por eso les preferimos hacerles una cesárea antes de que el bebito entre en sufrimiento, antes que se muera el bebito, ¿no? Y bueno, si hay una desproporción que no es probable, es repetir la ecografía, está bien, no hay el bebito pequeño, de repente si no hay buenas contracciones, le puedes colocar oxitocina para que mejoren las contracciones y tenga su parto. Entonces la ampolla de oxitocina viene de 10 unidades. 10 unidades internacionales. Esa ampollita no le puedes poner toda la ampolla a la paciente, porque le causaría una hiperdinamia y hipertonía. Lo diluyes en un frasco de cloruro de 1000
y le vas goteando primero 4 gotas por minuto, después de 15 minutos puedes subir a 8 gotas, cuando haces una inducción, cuando haces una conducción del trabajo de parto. Si ya nació el bebé, entonces le pones una inyección intramuscular de oxitocina para que el útero se contraiga y no haya hemorragia. Entonces en el puerperio inmediato nacen los bebés, una inyección intramuscular de oxitocina para que el útero se contraiga bien y no haya hipotonía. Entonces había otro medicamento que era la ritodrina, que era un relajante muscular que dábamos a las pacientes que estaban con amenazas, pero ya no lo ven. Hay otro medicamento que es la isoxsuprina, también para las amenazas de parto prematuro, que también ya no lo utilizamos mucho, la isoxsuprina, relajante muscular. Entonces, ¿cuál es el antagonista de la oxitocina? Si se te fue la mano y tienes mucha oxitocina, ¿qué le puedes colocar? El Latosiban. Es el antagonista, ¿no?, de la estrés de oxitocina. Pero también si causa algunos efectos adversos, ha dejado de utilizarse el Latosiban. Entonces aquí hay unas recomendaciones que también están en su libro de Williams, del Obstetric Care Consensus Committee, que se pueden resumir así. Dice: una fase latente prolongada, como les decía al principio, no debe ser la causa única suficiente para indicar una cesárea. Entonces, si solo tienes esa causa, no puedes decir, solo por eso voy a hacer la cesárea. Se desaconseja la cesárea si el trabajo de parto es progresivo pero lento. O sea, si está avanzando lentamente, hay pacientes, no todas las pacientes están en la curva de Gauss, ¿no? A veces hay unas pacientes que salen de la curva, que no es lo normal. Pero si no hay sufrimiento en el bebé y está lento el trabajo de parto, pero los latidos también, puedes seguir esperando. Hay mujeres que tienen parto, hay mamás que dicen, yo me morí 2 días para tener mi bebé. Entonces sí, pues, hay señoras que se demoran, en lugar de demorarse 20 horas, se demoran 30, 40 horas para que nazca un bebé. Entonces también hay esos casos. El umbral recomendado para anunciar la fase activa de trabajo de parto debe ser de 6 centímetros. Entonces eso recomienda también el consensus, que ya la fase activa debe ser a partir de 6 centímetros. Y es mejor reservar la operación cesárea para mujeres con 6 centímetros o más de dilatación, con rotura de membranas que no progresan a pesar de 4 horas de actividad uterina. Entonces a partir de 6 centímetros, si tú examinas que está con 7, pasan 4 horas y sigue con 7, bueno, podrías considerar hacer una cesárea, a partir después de 6 centímetros. ¿Cuál es la principal indicación necesaria? Entonces la causa más relacionada con indicación necesaria es tener una cesárea anterior. Entonces lamentablemente el hecho de hacer una cesárea a una paciente le estás generando un factor de riesgo para que en su próximo embarazo tal vez decidan hacerle otra cesárea, ¿no? Entonces es muy importante evitar las cesáreas. Muchas gracias, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, de repente, nos ha traído un minutito.